Bueno, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, yo creo que el principal papel que tiene es intentar que los diferentes países que conforman la Asamblea General de Naciones Unidas cumplan la normativa, las leyes y sobre todo todo aquello que tiene que ver con el respeto internacional entre los países. Es decir, es como una especie de gobierno, desde el punto de vista de seguridad, para que los países cumplan un poco la normativa que deben de cumplir. Hombre, yo creo que la entrada de España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tampoco es la primera vez que estamos ahí, es muy importante para el país. Es importante desde el punto de vista exterior y desde el punto de vista doméstico, desde el punto de vista interior. Exterior porque nos da muchísima visibilidad. España va a estar dentro de los 10 países no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, junto con los 5 países que son miembros permanentes, y vamos a estar ahí tomando decisiones muy importantes en el resto del mundo en los próximos 2 años. Por lo tanto, yo creo que es una cosa muy positiva desde el punto de vista exterior y también desde el punto de vista interno, porque nos da ese cariño, ¿no? O nos da ese empujoncito que necesitamos como país. Después de pasar unos años de una crisis económica y una crisis institucional bastante significativa y bastante fuerte, yo creo que el reconocimiento internacional que hemos recibido estas últimas horas para que España pueda formar parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nos da ese empujoncito y ese grado de amabilidad que yo creo que necesitamos como país. Es importante, ¿por qué? Porque España está entre esos países que en los próximos años van a tomar las grandes decisiones importantes a nivel mundial. Hombre, es un éxito diplomático, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que ha tenido que hacer España para que podamos estar ahí? Pues poner en marcha todos los protocolos diplomáticos al alcance de nuestro país. España es un país que tiene muy buenas relaciones internacionales en todos los continentes. América Latina, por ejemplo, ha sido clave en que España ha obtenido los votos necesarios para poder estar en el Consejo de Seguridad. Y no solamente ha sido el Ministerio del Exterior, que sin lugar a dudas ha sido el que ha liderado de alguna manera toda esta campaña diplomática, sino también la Casa Real. El rey Felipe VI, en la reciente visita que hizo a la Asamblea General de Naciones Unidas, logró muchísimos votos para España, hizo reuniones muy significativas y yo creo que fue ese punto de inflexión lo que hizo que algunos países que inicialmente a lo mejor no lo tenían tan claro de votar a España o votar a Turquía, ¿no? Que era quizás el país con el que más rivalizábamos, pues yo creo que la actuación de Felipe VI hizo que esos países apoyaran a España, ¿no? Es muy importante, pero además estar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas da visibilidad, pero también genera mucha responsabilidad. Vamos a ser responsables de las grandes decisiones que se van a tomar en el mundo en los próximos 2 años desde el punto de vista de seguridad. Vamos a tener que imponer sanciones a determinados países. Vamos a estar presentes en la toma de decisiones si hay que intervenir militarmente en alguna zona. Es decir, vamos a tener visibilidad, pero también vamos a tener responsabilidad, y tenemos que ser conscientes de ello. España es un país, sin lugar a dudas, que tiene muchísima repercusión internacional, sobre todo en determinados países y en un continente muy concreto, que es en América Latina. Es decir, la influencia que tiene España en los diferentes países de América Latina es muy importante, muy significativa. España es muy importante también para los países del Magreb, del norte de África, cuya relación no solamente política, sino también económica y comercial es muy significativa. Nosotros tenemos relaciones muy buenas, muy importantes y muy necesarias con Marruecos, con Argelia. Tenemos relaciones también importantes con lo que es la zona de Egipto. Es decir, nosotros fuimos en la época de Felipe González con las negociaciones y el proceso de paz entre israelitas y palestinos en Madrid, que fue la Conferencia de Madrid. Tenemos el Club de Madrid, en donde pertenecen los expresidentes, y las cumbres internacionales iberoamericanas, en donde el rey de España es el que preside todas y cada una de ellas, además de ser un país miembro de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir? España es un país importante en Europa, en el norte de África y fundamentalmente en América Latina. No tenemos tanta influencia en Asia, ¿no? ¿Y por qué es importante? La crisis económica es una cuestión doméstica, es una crisis que tiene el país, como todos los países, que tenemos que superar, que estamos trabajando para ello, pero no resta ni un ápice a la proyección internacional y a la repercusión que tenemos como país en otras zonas, ¿no? Yo no sé si ser un país miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nos va a beneficiar o no nos va a beneficiar en este aspecto tan concreto como es el tema de la inmigración, que por cierto es un tema que padece no solamente España, sino que padecen otros países del mundo, Alemania con Turquía, ¿no? Tenemos Italia con los albaneses, incluso con los norteafricanos, y tenemos fundamentalmente Estados Unidos con su frontera con México, ¿no? Es decir, que quizás es el ejemplo más claro de inmigración.
¿Nos va a favorecer o no favorecer estar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Creo que hay otros ámbitos en donde se puede solventar este problema. El ser miembro del Consejo de Seguridad, como he dicho anteriormente, nos da muchísimo poder, pero al mismo tiempo muchísima responsabilidad. Claro que nuestra voz se va a oír, y se va a oír muchísimo más alto, y se va a oír en muchísimos otros sitios, ¿no? Si nosotros enfocamos este problema como un aspecto importante, significativo y necesario para solventar en nuestro país, pues posiblemente los países miembros del Consejo de Seguridad al menos nos van a tener que escuchar. Otra cosa es que nos apoyen.